Bendiciones, les saludo a todos y agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente un tiempo en estudio bíblico, un tiempo en la palabra, y estamos compartiendo algunas temáticas en relación al Evangelio de Juan. Y quiero referirme hoy puntualmente al capítulo 2, los versículos del 1 al 12, donde se nos narra lo vivido en relación a las bodas de Caná, como lo titula la Reina Valera 60, y la experiencia que allí ocurre, que queda registrado como testimonio ahora para nosotros en el presente, y de la cual estoy seguro podemos extraer aspectos edificantes de bendición para nuestra vida. El versículo 1 inicia de la siguiente manera. Voy a empezar primero con una lectura para luego ir desglosando algunos aspectos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo entregaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hermoso relato que nos presenta la Escritura, y nos brinda el panorama de lo que se reconoce como el primer milagro, la primer señal milagrosa, poderosa de Jesús, registrada en la Escritura, ¿verdad? En cuanto a sus obras, a sus actos potentosos, ¿verdad? Cuando estaba desarrollando su ministerio en la tierra, recién iniciando apenas su ministerio, ¿verdad? El Señor nos presenta esta realidad tan especial que ocurre aquí. Pero para ir entrando en los aspectos que quiero compartir y que podamos observar, dice primeramente que hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Algunos estudiosos han querido argumentar que existe la posibilidad de que esas bodas se trataban de algún familiar cercano de María, o por lo menos de alguna amistad muy cercana, puesto que está ella como invitada, y también está invitado Jesús, el cual llega con sus discípulos, por lo menos los primeros discípulos que hasta ese momento le acompañaban, porque observamos en los versículos anteriores, en el capítulo 1, cómo él empieza a llamar a sus discípulos, y llama a Andrés, y llama también vamos a ver aquí, dice los primeros discípulos. Voy a leer el 1:35. El siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ya tenemos aquí a Andrés, tenemos a Simón Pedro. Y el verso siguiente nos va a presentar también, los versículos 43, que Jesús al siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo también: sígueme. El verso 45 dice: y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces dice la palabra que estos primeros discípulos ya están siendo reclutados, por así decirlo, por el Señor, invitados a seguirle, y ellos también están como invitados en esta boda. Interesante, ¿verdad? Que la Biblia nos presenta un panorama muy natural de la vida de Jesús, ¿verdad? Participando en algo tan cotidiano, tan popular como es una boda, ¿verdad? No tenemos una expresión de Cristo como alguien riguroso, aislado de la sociedad, no, sino que aún hasta en estos pequeños detalles el maestro nos modela cómo tenemos nosotros que también tener un espacio para interactuar, para convivir en los momentos importantes de aquellas personas que amamos. Y bueno, como bien han dicho algunos, ¿qué momento más importante en la vida puede haber que una boda como tal? Y qué lindo que Jesús esté invitado a esa boda. Bueno, para cada uno de nosotros quienes estamos casados, creo que este pasaje nos sentimos identificados, porque todo matrimonio tiene que invitar a Cristo a estar presente, no solo en su boda, en toda su relación, como centro, como sostén de esa unión, de ese pacto, por supuesto que sí. Pero lo interesante es que dice el verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Se presenta esta boda, se presenta un problema. María observa que hay un problema, una necesidad. Falta vino. La costumbre de la época, según los registros históricos, demuestran que las bodas no eran celebraciones tan breves como estamos acostumbrados nosotros en el presente. Posiblemente, como mínimo, una boda duraba una semana entera, donde se celebraba durante todas las noches, donde había un convivio. Por lo tanto, las personas, los encargados de esta boda, ¿verdad?, se esforzaban al máximo. Era todo un acontecimiento importante en su vida. La familia que tenía una boda tenía un momento sin duda relevante en medio de la comunidad, y era muy importante para ellos que todo marchara con excelencia. El hecho de que faltara el vino, tal vez uno no lo ve tan importante, pero para ellos podría significar una deshonra muy grande. El que no se hubiese organizado bien la familia, el que no hubiese alcanzado para repartir esto, podría significar para esa familia una deshonra, de la cual iba a ser comidilla, por así decirlo, ¿verdad?, del barrio por mucho tiempo. Entonces hay un problema que se presenta. María observa ese problema. Y lo interesante, y creo que podemos extraer para nosotros como principio, es la reacción de María ante ese problema que se presenta. Porque ¿qué hace ella? Dice: faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ella le hace saber a Jesús que hay un problema. Ella pone en las manos de Cristo, ¿verdad?, la necesidad que está ahí surgiendo. No, su reacción primaria no es resolverla por sí misma. Su reacción primaria no es solucionar ella el problema. Bueno, además que dicen los eruditos que muy posiblemente ya a estas alturas de la vida de Jesús, José ya había muerto. Entonces era común que ella se refugiara en su hijo ante alguna circunstancia, alguna complicación. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo.
Cuando se presenta un problema, tenemos que acudir al Maestro. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que tenerle a Él siempre como la primera opción. Muchas veces se intenta resolver en la capacidad propia. Muchas veces se intenta ir y atacar el problema conforme a nuestros recursos. Y la realidad, por lo menos neotestamentaria, es que nosotros no somos capaces por nosotros mismos de muchas cosas y que necesitamos al Señor para todo, para todo. En Él está nuestra fuerza. Se me viene a la mente aquel relato también bíblico en el Antiguo Testamento, cuando Israel está enfrentada por sus enemigos y David va a confrontar a Goliat, ¿se acuerdan? Él toma la decisión con valentía y va a enfrentar a ese gigante. ¿Cuál es la reacción de Saúl? Saúl le dice, póngale mi armadura. Y David se pone esa armadura y se da cuenta que no puede ni caminar con ella. Entonces dice, no, yo esto no lo quiero, no puedo luchar así. Y prefiere ir y enfrentar ese gigante con el recurso más importante de todos, que era la confianza, la fe puesta en Dios. Y le proclama allí frente a Goliat, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Él no dijo, yo vengo contra ti con mi capacidad, con mis fuerzas, tengo mi mejor espada o tengo mi mejor recurso, no, en el nombre del Señor. Y nosotros hoy en el presente, cuando surge algún problema, alguna complicación, por más mínima que parezca, deberíamos tener ese sentido, diría yo, casi que por default, ¿verdad? Como dicen ahora en estos tiempos, casi que una reacción, ¿verdad? Instantánea de decir, Señor, me pasa esto. Señor, vengo a ti. Mira lo que está ocurriendo. Pongo en tus manos esta circunstancia. Y eso es lo que hace María. Pone en las manos de Dios el problema. Pone en Jesús la realidad de una complicación que surgió. En el verso 4 Jesús responde de una manera que tal vez nos parezca incluso chocante, porque dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pareciera, ¿verdad? Da como la sensación de que Jesús fuera concho con María y le dijera, no me moleste, todavía no es tiempo de que yo esté haciendo estos milagros. Y interesante que usa el término, aún no ha venido mi hora. Más adelante, en el capítulo 12, de aquí mismo el Evangelio de Juan, en el versículo 27, dice la escritura que Jesús está anunciando su muerte. Y entonces dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Si hay algo que Jesús tiene claro es que Él vino para manifestar el milagro más grandioso de todos. La obra a través de su muerte y su resurrección, que significaría la libertad del pecado y la condenación, la nueva vida para todo aquel que depositara la fe en Él. Y es interesante entonces cómo, aunque Jesús tiene claro que su proyecto de vida más grande, digámoslo así, su enfoque ministerial está en la obra de redención, sin embargo, este versículo nos muestra que se toma el tiempo para responder a esta necesidad. Un problema de organización, un problema de una boda, que tal vez uno diría no es algo muy grande, pero Él se toma el tiempo para hacer algo. Y entonces dice que Jesús da ciertas direcciones para que haya una solución. Yo siento paz cuando veo esto, en el sentido de que puedo identificarme con esa sensación de que muchas veces he venido a la presencia del Señor y le he dicho, tú sabes que estoy enfrentando esto, Señor. Mira lo que me está pasando. Y a veces le he dicho, tal vez no es algo muy grande comparado a tus propósitos gloriosos. Pero si quieres ser propicio a mí, si quieres
tomar en cuenta esta situación. Ayúdame. Y he visto cómo el Señor está desde los pequeños detalles hasta los más grandes. Presente, respondiendo, actuando. Entonces, también resulta interesante el verso 5 porque dice: su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Y esto es algo que ante un problema, ante alguna dificultad que se presente, nosotros tenemos que replicarlo también. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Tenemos que hacer todo lo que Él diga, confiar en lo que su palabra declara, confiar en lo que Él puede hacer, porque Él es grande y poderoso. No hay problema tan grande como para que Él no pueda hacer algo. Su poder es infinito, su poder es inagotable. En Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, Jesús da evidencia de una realidad para nosotros. Porque a veces se cree que venir a Cristo significa que se acaban los problemas. No, los problemas van a seguir surgiendo. Circunstancias aquí sorpresivas como estas y otras más grandes se van a presentar. Pero Juan 16:33 Jesús declaró: estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces hay victoria en el Señor. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando está el problema enfrente, la dificultad, la emergencia que surja? Bueno, hacer todo lo que Él diga. Confiar en lo que Él tenga que decir. La primera voz que hay que escuchar es la del Señor. Y estaban allí, dice, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Habían 6 tinajas de piedra y grandes, que se usaban para el rito de purificación. Esto nos sirve a nosotros como señal para tener una idea de la clase de milagro en cuanto digámoslo así, a lo grande que está ocurriendo allí. Porque no se trata solamente que el Señor tomara un vasito de agua y lo convirtiera en vino, no. Habían 6 tinajas de piedra y Él dice: llénenlas hasta arriba. Y según nos dicen los registros históricos, esas tinajas que eran usadas para la purificación, les cabía a cada una entre 60 y 100 litros de agua. Entre 60 y 100 litros de agua cada una de las tinajas. Y había 6. Es decir que la conversión, la transformación del agua en vino fue algo grande. Fue una cantidad enorme, litros de litros de litros, ¿verdad? Que el Señor transformó. Porque el Señor, cuando hace algo, lo hace en grande. Porque el Señor, cuando manifiesta una señal, un milagro, es sobresaliente, definitivamente. Él es sobrenatural. Él trasciende las limitaciones humanas. Él va más allá de lo que podemos imaginar. Yo creo que María no se imaginaba tan siquiera lo que Jesús iba a hacer. Tal vez no le pasaba por la mente que Jesús iba a hacer este milagro. Tal vez ella esperaba que Jesús hubiera dicho a sus discípulos: vamos a ir a buscar vino, a ver dónde conseguimos, y salgan a comprar, o no sé. Pero la reacción de Jesús es una realidad que nos alcanza a nosotros hoy. Él sigue haciendo milagros portentosos. Él sigue manifestando hechos grandes y poderosos. Maravillas, maravillas. Señales incomparables. Y entonces se convierte, se transforma esta agua en vino, esa cantidad grande. Y dice el verso 8 que les dijo: saquen el agua y lléveselo al maestresala. Y entonces se lo llevaron, ¿verdad? El maestresala era el encargado del banquete, el que estaba a cargo del banquete de toda esa organización. Y entonces dice que cuando el maestresala probó esa agua hecha en vino, sin saber de dónde era, él no sabía que era agua transformada,
dice, llamó al esposo y dijo esta frase: todo hombre sirve primero el buen vino, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este hombre se sorprendió. Este encargado del banquete fue sorprendido. Jamás él se imaginó que iban a darle un vino de tal calidad al final. Y él dice, lo más común que se hace es que al inicio se reparte el vino de mejor calidad y conforme pasan los días del banquete se va entregando el de menor calidad, perdón. Pero es sorprendido, se sorprende. Qué lindo que es cuando el Señor manifiesta alguna señal, algún milagro y nos sorprende. Porque definitivamente las cosas que Él hace son sorprendentes. ¿Te ha sorprendido el Señor alguna vez con su favor? ¿Te ha sorprendido este mismo año, este mismo mes, esta semana con alguna muestra de su poder y grandeza? De verdad que Dios lo sorprende a uno. Personalmente a mí me gusta orar así. Yo le digo, Señor, sorpréndeme. Porque Él lo sorprende a uno. Él hace maravillas. En Mateo 8:27, la palabra del Señor dice, perdón, Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Recuerdan cuando iban a cruzar ese mar en la barca y vino una gran tempestad y se hundían? Y Jesús ordena al viento, a la tempestad, al mar. Y dice que entra una gran bonanza, una gran quietud, un mega reposo, ¿verdad? Es el sentido que da el texto original allí. Una quietud impresionante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción de sus discípulos que van ahí? Dice, estaban maravillados. Qué lindo cuando el Señor lo deja a uno maravillado. Cuando uno dice verdaderamente, esto solo Dios lo puede hacer. Y cuando uno dice verdaderamente, Señor, gracias. Me dejas boquiabierto, me dejas maravillado, me dejas sorprendido. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo de poder en el cual tú y yo creemos y sigue manifestando esos milagros. Y cuando hay algún problema, alguna circunstancia, la presentamos a Él y Él nos sorprende. Y los resultados que vienen muchas veces nos dejan maravillados. Bendito sea su nombre. Pero dice, tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Porque es importante reconocer que lo mejor es el tiempo de Dios. Él tiene un momento preciso, lo hemos dicho antes muchas veces, ¿verdad? Él no llega ni antes ni después, Él llega en el momento oportuno. Eclesiastés capítulo 3 versículo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Claro que sí, y el tiempo de Dios es exacto, es preciso, Él no se equivoca. Y cuando Él quiere manifestar una señal, un milagro, y quiere dejarnos maravillados, Él sabe cuándo glorificarse. Así que sigue confiando en Él, sigue esperando en Él, porque el tiempo llegará. Y cuando Él se manifiesta, realmente nos deja maravillados. Es incomparable su obra, es incomparable su poder y su grandeza. Y entonces dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿cuál es el propósito de este milagro? ¿Qué sentido tiene que el primer milagro, la primera señal poderosa que Jesús hizo en esta tierra, en su ministerio, fuera convertir agua en vino? ¿Por qué no otra cosa? Tal vez nosotros nos hubiera gustado que el primer milagro hubiera sido la sanidad de un leproso, la sanidad de un ciego, como después lo hizo. Pero ¿por qué este milagro en particular? El propósito de este milagro revela cuál es el propósito de las señales, de los milagros de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de que Él opere y haga milagros? Dice
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, mostró, reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros ponen en evidencia, manifiestan la gloria de Dios. Los milagros hacen que creamos en Él, que confiemos en Él, que la gente crea. Por eso cuando Él te deje maravillado, cuando Él responda en medio de alguna necesidad y te sorprenda con su poder y manifieste algún milagro en tu vida, no te lo guardes, testifícalo, compártelo. Abre tu boca y cuenta esas maravillas, porque a través de esos milagros muchos creerán también en Él. Y entonces nos da este versículo la clave de cuál es el propósito de los milagros. ¿Para qué hace el Señor milagros? Él no necesita impresionarnos. Él no necesita ganar fama. Él no necesita buscar el aplauso. Los milagros evidencian su gloria. Todo lo que ocurre debe ser para gloria de Él, pero también para que creamos. Y sus discípulos creyeron en Él, dice el texto. ¿Estamos creyéndole a Dios? ¿Le has creído a Dios en alguna circunstancia después de haber visto su mano? Definitivamente es lindo cuando compartimos testimonios y milagros. En la congregación donde sirvo nos gusta dar espacio para que los hermanos cuenten allí públicamente, testifiquen cuando reciben algún milagro, cuando Dios los maravilla de alguna forma. ¿Por qué? Porque esos milagros glorifican a Dios, evidencian su gloria en medio de nosotros y también afirman la fe. Afirman la fe, nos ayudan a creer más en Él, a confiar más en Él. Así es que cuando sientas duda, temor ante alguna circunstancia, recordemos estos principios que podemos extraer de aquí. Se presentó un problema, un acontecimiento inesperado en medio de algo cotidiano en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contarlo a Jesús. Poner en sus manos el problema. Estar atentos a qué dirección Él nos va a dar para responder a ese conflicto. Y entonces esperar a lo que Él tenga que hacer con fe, porque seremos sorprendidos y Él nos va a maravillar. Y cuando Él hace algo, lo hace grande y poderoso. Y no olvidemos que litros de litros fueron transformados de agua en vino. Y Él puede transformar y cambiar cualquier circunstancia por una mejor en su tiempo, conforme Él lo determine. Mis amados, que Dios me los bendiga grandemente y espero que la palabra de Dios siga siendo para sus vidas un alimento que les nutra y que siga despertando en ustedes la necesidad de seguir acercándose a la presencia del Señor y confiando en Él. Bendiciones de lo alto. Hasta pronto.